Felicitaciones a todos y a todas por este día memorable, signado en primer lugar por un talante democrático de todos nosotros, signado por una altísima participación de más del 80% del registro electoral. Por eso comienzo felicitándoles a ellos y a ellas, y también felicitar a la dirigencia opositora, porque han reconocido la verdad, han reconocido la victoria del pueblo. Les hago el llamado una vez más a los sectores opositores a que salgan de ese estado mental y anímico que les ha llevado a buena parte de ellos a desconocer todo lo bueno que hay en esta tierra venezolana. Esta Venezuela de hoy es la mejor Venezuela que hemos tenido en 200 años. Bien, y para analizar este tema hemos invitado a Jorge Castro, analista internacional. Gracias por haber venido, Castro. Favor, Bueno, en principio, preguntarle a usted, ¿lo sorprendió la diferencia de Chávez sobre Capriles? Mire, hubo dos indicadores que me llamaron la atención en el sentido de una probable victoria y por una diferencia significativa de Hugo Chávez, como finalmente ocurrió. Uno fue el acto realizado por Chávez de cierre de campaña en Caracas. La prensa internacional presente en Venezuela para seguir el proceso electoral coincidió que este acto y esta movilización, por su número y por su entusiasmo, haya sido probablemente la mayor manifestación popular de la historia política venezolana. Y luego el segundo indicador, que parecía orientarse hacia lo que en definitiva fue el resultado, fue desde muy temprano el grado de participación electoral venezolana fue el más alto de la historia de Venezuela. Los números después corroboraron esta primera impresión. Desde la madrugada comenzó la movilización para votar. A primera hora se vota en Venezuela desde las 6 de la mañana en adelante. Sí. Y los números revelaron que en definitiva votó más del 80% de la población en un sistema electoral donde el voto es voluntario y no obligatorio, lo que indica un grado de compromiso político y de civismo esencialmente mostrado esta vez por la base electoral de Hugo Chávez entre los sectores populares de Venezuela. Eso lo hace un poco el motivo de que ayer haya ganado Chávez, de que se quede durante 20 años. Su relación con los sectores populares justamente es uno de los motivos más importantes que lo lleva a estar durante 20 años en el poder. Bueno, es el motivo fundamental, que es el extraordinario arraigo que tiene el liderazgo del presidente Chávez entre los medios populares de Venezuela. Esto no es simplemente un resultado de su reconocido carisma como dirigente político y como personalidad, sino que además hay algunos datos estructurales que revelan el porqué de este respaldo de los sectores populares venezolanos al presidente Hugo Chávez. En el año 1998, cuando asume Chávez por primera vez la presidencia de Venezuela, el nivel de pobreza de Venezuela, uno de los países más ricos del mundo en términos de sus reservas petroleras y su relativa escasa población, menos de 30 millones de habitantes, era de más del 60% de la población. En el momento actual, según cifras, tanto la primera como la segunda, la actual, el nivel de pobreza de Venezuela es del 32%. Esto es la disminución de los niveles de pobreza más importante lograda por ningún país de América Latina en este periodo, desde 1998 hasta el presente. Esta es la base política estructural del extraordinario arraigo que tiene entre los sectores populares
venezolanos el presidente Hugo Chávez. ¿Y cómo se compatibiliza, Castro, por un lado eso y por el otro lado, bueno, lo que se sabe que pasa, por ejemplo, con los medios de comunicación en Venezuela? Ayer nuestros colegas de Canal 13, TN, La Nata entre ellos, y otros periodistas, porque no fueron solamente ellos, de otros medios, inclusive de otros países, sufrieron distintas situaciones al querer ingresar primero a Venezuela, después para salir, algunos inclusive con más consecuencias, ¿no? Como fue la del equipo del 13 con haber borrado el material que traían. Pero digo, ¿cómo se compatibiliza esto para el mismo venezolano? Porque ya lo han vivido con sus propios medios años atrás, ¿no? Bueno, el régimen del presidente Hugo Chávez, así como tiene una legitimidad hondamente democrática, al mismo tiempo como estilo de gobierno y como ejercicio del poder político, es profundamente autoritario. El presidente Hugo Chávez controla la totalidad de las instituciones del Estado de Venezuela y utiliza los recursos del Estado con la mayor tranquilidad espiritual en el respaldo de su política y de su candidatura. En este sentido, estos incidentes que usted menciona no parecen de carácter excepcional, sino parte de una larga historia de confrontación y de conflicto que prácticamente ha dividido a la sociedad venezolana en mitades. Ajá. Capriles, podría decirse, no fue justamente el opositor a Chávez, sí el candidato que estaba cerca de algún modo, pero cerca como para poder hacerle sombra en una elección, pero no el opositor. No, exactamente. Acá hay una novedad con respecto a la candidatura de Enrique Capriles, una novedad de importancia política en la historia de la oposición venezolana, porque por primera vez desde 1998, Enrique Capriles desarrolló su campaña electoral no presentándose como expresión del antichavismo y mucho menos en contra de Hugo Chávez. Al contrario, lo que hizo Enrique Capriles en esta campaña electoral fue hacerse cargo y tomar como propias las transformaciones sociales realizadas por Chávez estos años, y lo que indica es hasta qué punto su estrategia política no fue la de enfrentamiento a Chávez, sino la de colocarse en el terreno de la reconciliación nacional, de la unidad nacional de los venezolanos, en una perspectiva posterior a Hugo Chávez. Hay que agregar que esta campaña, esta estrategia electoral, que fue el signo característico del candidato Enrique Capriles, tuvo su manifestación más nítida media hora después de conocerse los resultados electorales, cuando salió a reconocer la legitimidad del triunfo de Hugo Chávez, por un lado, y a felicitar por primera vez en 14 años de vida política bajo el liderazgo de Chávez, felicitarlo por primera vez en nombre de la oposición venezolana por su triunfo en el día domingo. En este sentido es que lo que está en marcha a partir del domingo pasado en Venezuela como cuestión política principal, al haber quedado de relieve el carácter irreemplazable que tiene Hugo Chávez en el sistema político venezolano, por la inexistencia de sustitutos o alternativas, tanto dentro del propio campo chavista como dentro de la oposición, es la cuestión política central de Venezuela a partir de ahora, es la cuestión de la salud del presidente Hugo Chávez. Claro. Esta es la cuestión política fundamental porque plantea el problema de lo posterior a Hugo Chávez, no como una cuestión abstracta ubicada en un terreno puramente hipotético, sino como una cuestión política probablemente cercana. Para cerrar, Castro, no puedo dejar de preguntarle por la relación ahora de Venezuela con la Argentina. ¿Cómo incide para la Argentina el triunfo de Chávez y estos 20 años que terminará estando en el poder? Y por otra parte, ¿qué semejanzas puede haber con nuestro país entre la Venezuela de hoy y la Argentina de los próximos años? Miren, muy pocas, si es que existe alguna, porque el proceso político venezolano responde a su propia dinámica y a causas exclusivamente internas de la historia de Venezuela a partir de 1958. El fenómeno Chávez es inseparable del colapso del sistema político previo, que fue el de la República del Pacto de Punto Fijo, basada en un acuerdo de dos grandes partidos nacionales, que fueron la Acción Democrática y la Democracia Cristiana o COPEI. Ese sistema de partidos políticos
que gobernó Venezuela desde el 58 al 98, entró en una situación de colapso en 1998. Chávez llega al gobierno de Venezuela en medio de un profundo vacío de poder. Además, él tiene una expresión, él es la expresión política de la emergencia de la juventud militar del ejército venezolano, a la cual dirigió en 2 insurrecciones sucesivas, en su condición de teniente coronel, jefe de los paracaidistas venezolanos, de la juventud militar paracaidista, en 2 insurrecciones militares en contra de la República del Pacto de Punto Fijo en 1992, en febrero y noviembre. En estas condiciones el fenómeno Chávez es exclusivamente un fenómeno venezolano, y lo mismo se puede decir con respecto a la situación política argentina. El sistema de poder vigente en la Argentina a partir del 2003 en adelante nada tiene que ver con el chavismo venezolano. Es un proceso político exclusivamente interno que responde a su dinámica, a una dinámica propia, y que está experimentando en el momento actual una profunda situación de crisis. Por más que haya reforma. La reforma, la posibilidad de la reforma de la Constitución, y de ahí una posible reelección de la actual mandataria Cristina Kirchner, está exclusivamente fundada en las posibilidades y limitaciones que establezca el actual sistema político argentino, que experimenta en este momento una profunda crisis que afecta de manera directa al poder político de la Argentina, esto es a la presidenta Cristina Kirchner. Gracias, Castro, por haber venido. Nos vamos a ir a una pausa. Tenemos mucho para la mañana de hoy, hasta las 10 de la mañana. En un ratito está Andrea Catalano, lo veo allí a Carlos Zavala. Vamos a estar cocinando muffins también para diabéticos en la mañana de hoy en este Banda 3.0 hasta las 10. Ya venimos.